Bueno, total, abrimos ese debate. Abrimos ese debate, ¿por qué? Porque esta es una cuestión ideológica. No, esta es una cuestión de sentido común. Todo el mundo sabe que esto es insostenible, que no puede haber 17 defensores del pueblo, 13 sistemas meteorológicos, 13 licencias de caza y pesca, 17 sistemas educativos, 17 sistemas sanitarios, pero si es que la tarjeta de sanidad no vale para moverse por España. O sea, con el carnet de identidad en un país como España, en el que está garantizada la atención pública sanitaria para todos los ciudadanos, en el que está universalizado el servicio, el sistema y la atención, tendría que valer con ir con el carnet a cualquier sitio, con ir con el carnet que te garantice que eres ciudadano español. Ah, no, para nada. No, 17 sistemas que, claro, luego tienen que crear órganos de coordinación. O sea, primero lo han desmantelado y después crean un órgano de coordinación, porque siempre habrá una docena o dos docenas de adictos del partido gobernante y del partido alternancia a los que habrá que colocar en algún sitio. Por tanto, venga que colocar órganos de coordinación. Pero así para todo. Bueno, esto es insostenible. Esto no hay quien lo pueda mantener. Insisto, hoy se habla de ello por la crisis económica, pero esto venía de atrás. ¿Cuál es el problema y por qué hoy está tanto el PSOE como el PP hablando de esta cuestión? ¿Porque nosotros lo hemos sacado a la escena pública? En cierta medida sí. Pero también porque ya les advertimos, desde Europa nos están mirando. Y de la misma manera que nos han dicho que tenemos que reducir 15.000 millones de déficit en 2 años, aunque no nos han dicho cómo hacerlo, y las decisiones de cómo hacerlo que ha tomado el Gobierno de la Nación son perfectamente discutibles, es decir, que no había por qué reducir el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones y reducir los gastos en políticas sociales. O sea que esa es otra consideración para cuando saquen esta cuestión. No, pues de la misma manera que nos han mirado, pues hoy los ámbitos europeos, los ámbitos internacionales están mirando el déficit de nuestras comunidades autónomas, porque saben que del presupuesto global, del presupuesto público, el 55% está en las comunidades autónomas. Y el Gobierno de la Nación realmente gestiona un presupuesto de alrededor del 20%. Entonces también nos van a dar instrucciones sobre esto. Por tanto, saben que han de hablar de ello y que han de hacer un discurso a eso que Zapatero llama los mercados, para que haya tranquilidad, y que tienen que hablar sobre estas cosas, pero tampoco quieren meterse a fondo. Ya habéis visto cómo hablan los periodistas y cómo hay una de las periodistas, por cierto, una periodista bien seria, por cierto, que dice, bueno, no, pero el que esté pensando en revertir competencias, que se olvide. Pues nosotros no nos vamos a olvidar. Nosotros no nos vamos a olvidar porque creemos que la educación tiene que ser competencia del Estado, por ejemplo, y creemos que la sanidad, en todo aquello que tiene que ver con lo que se consideren derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene que ser competencia del Estado, porque quien proclama el derecho tiene que tener el instrumento para que ese derecho sea efectivo, para que no pase como pasa con la ley de dependencia, que es una buena ley proclamada en las Cortes, pero que como luego las competencias son de las comunidades autónomas, pues según en la comunidad autónoma que vivas, se hace efectivo total, parcialmente o cero cada uno de esos derechos que ha proclamado la ley. Nosotros no vamos a descansar, porque nos parece que es fundamental, ni en esa cuestión ni en ninguna de las otras que hemos planteado. Os decía, como la Visa y la Mastercard, pero es que si os fijáis es en todo. En todo lo importante están completamente de acuerdo el PSOE y el PP. Parece que están peleados todo el rato. Pues no. A ver, acabamos de citar el tema de la educación. Acabo de citar el tema de la distribución competencial. ¿Qué me dicen o qué me decís de la justicia? Se citaba antes la justicia como un elemento fundamental, la separación de poderes, entre otros. Bueno, pues en un país en el que los órganos de la justicia están compuestos por cuotas de los partidos políticos, no se puede decir que haya una justicia independiente. ¿Sobre esto qué piensa el PP y el PSOE? No tocar. Por tanto, otra de las cuestiones fundamentales en las que no quieren mover ficha. ¿Qué me decís, por ejemplo, del sistema electoral? Cuestión que también ha abordado Gorka en su intervención. La ley electoral es un escándalo, la ley electoral española. Luego, por reflejo, lo es en cada una de las comunidades autónomas también. Es una ley electoral que no garantiza un principio constitucional básico, un principio democrático, no solo de la Constitución española del 78, que no garantiza que efectivamente todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Un derecho pasivo para los partidos políticos de ser elegidos en igualdad de condiciones y activo para los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones, de que nuestro voto
pese lo mismo a la hora de convertirse en representante político que el del voto de nuestro vecino. Es una cosa innegociable. Bueno, pues tampoco lo quieren tocar. A veces se dice, y ahora que estamos en Euskadi, a veces se piensa que esta es una cuestión que es por los nacionalistas, por lo que no se toca. No, no, nada de eso. O sea, no se toca porque a quien favorece es al PSOE y al PP. Y son los nacionalistas los que se favorecen después de que en España se hayan roto todos los pactos de Estado y de que se hayan convertido los nacionalistas con muy poquitos votos en partidos y en organizaciones claves para mantener a quien sea en la Moncloa y, para tanto, para poder pedir precio de lo que significa mantener en la Moncloa a quien sea. Pero no son los nacionalistas los más beneficiados, sin perjuicio de que si nosotros comparamos nuestros votos como Unión, Progreso y Democracia con los votos del PNV, pues es clamoroso que con los mismos votos nosotros tenemos un diputado y el PNV tiene 6. Pero si no se cambia la ley, no es por los nacionalistas, es por el PP y por el PSOE. O sea, otra cuestión fundamental en la que ninguno de los dos partidos quiere tocar nada. Así podríamos hacer un repaso de todas las cuestiones que nos llevaron a nacer como partido político. Cambiar, en fin, entrar en las grandes reformas del sistema. Cuando nosotros nacimos en España no se sentía la crisis económica. Quiero recordar que hace 3 años y medio realmente teníamos muchas dificultades, nuestra estructura económica, en fin, tenía muchos problemas, no habíamos abordado muchas de las cuestiones de las reformas estructurales que ahora mismo se están abordando por obligación y por mandato imperativo, aunque se aborden de mala manera y tarde, pero no las habíamos abordado, pero no estaba en el debate. Al contrario, vivíamos como nuevos ricos y gastando por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, ya la crisis política ya estaba. Toda esta estructura de la que estamos hablando que es necesario modificar era la que realmente nos está poniendo dificultades para abordar ahora las reformas económicas y sociales necesarias, desde la reforma del mercado laboral, la reforma de las pensiones o todas las reformas que son necesarias para salir adelante y para enfrentarnos en condiciones a la resolución de la crisis económica. Nosotros lo pusimos sobre la mesa hace 3 años y medio y nadie quería hacerse eco de que esos eran los verdaderos problemas, de que en España hay una crisis política, una crisis que está en las instituciones, una necesidad de reformar nuestro modelo político, de revisar las consecuencias de los 30 años de desarrollo constitucional, las consecuencias que ha tenido para nuestro país, para la eficacia, para la eficiencia, para la cohesión, para la libertad, para la igualdad, para todo eso que a cada uno de nosotros nos preocupa y que en España requiere una reforma constitucional. Eso se va a abrir paso, porque es imprescindible. Y se va a abrir paso no solo porque es imprescindible, sino porque ha habido un partido político, como os decía al principio, que ha roto el tabú y que se sube a la tribuna de los diputados o al Parlamento Vasco o al Parlamento Europeo y se subirá después a todos los ayuntamientos de toda España en las que tengamos representación política y representación pública, a decir las mismas cosas y a decir que mientras no cambiemos estas cosas, España no tiene futuro. Y no tienen futuro las nuevas generaciones y no hay futuro para los jóvenes. Por eso es tan importante ir de abajo arriba y que este discurso y que este debate y que esta pedagogía, que es pedagogía democrática, se haga en todas las instituciones. Porque es necesario y porque nuestra mayor virtud ha sido esa, la de romper el tabú. Cuando tú planteas la reforma, cuando dices en alto lo que los demás dicen en bajo, lo que los demás dicen en el espacio privado, cuando nosotros lo llevamos de la calle al Parlamento, como en el título del libro de Carlos Martínez Gorriarán, que explica lo que fue el nacimiento de Unión, Progreso y Democracia, desde la calle hasta el Parlamento, cuando lo llevas allí, cuando lo explicas, cuando lo argumentas sin insultar a nadie, es que al final se va abriendo paso. ¿Por qué? Porque en España hace mucho tiempo que la demoscopia ha sustituido a la política. Y los que hoy están haciendo ese discurso lo hacen porque saben que los ciudadanos quieren que esas cosas cambien. Y como si nadie hace el discurso, pasa desapercibido. Si no hay nadie que se suba allí y diga, oiga, que esto hay que cambiarlo, bueno, pues entre ellos se lo tapan, como se lo han venido tapando hasta ahora. Pero cuando subes allí y lo dices, y lo explicas, y dices que es posible porque es necesario, se les acaban, en fin, las coartadas para no entrar en el debate. La cuestión es, además de entrar en el debate, además de decirlo, ¿lo van a hacer? Porque si dijéramos, si lo van a hacer, pues ya está. Oye, pues ¿qué más da? En fin, en plan generoso nos podíamos poner y decir, ¿qué más da que lo haga uno que lo haga otro?
Pues que lo hagan. Si aquí lo importante es que lo hagan.